Los invitamos a nuestro programa En lo Jurídico y Pericial, en donde abarcaremos temas del nuevo proceso penal acusatorio y diversos temas periciales. con tus derechos. Su servidor, maestro Ramiro Sánchez Mireles, Y el licenciado Uriel Flores Velázquez, los días viernes de 3 a 4 de la tarde. en exclusiva en Bitácora Radio. Muy buenas tardes, amigos de Bitácora Radio, bienvenidos a su programa En lo Jurídico y Pericial, transmitiendo desde la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, tierra de palomas, hoy viernes 11 de octubre del 2019. Gracias por estar con nosotros, servidor maestro Ramiro Sánchez y mis compañeros, la maestra Eloísa Ramos. Gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Celebrando el Día Internacional de la Niña, entonces sensibilicémonos en esos temas. Perfecto, y mi compañero Uriel Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién nos va a hacer la presentación de nuestra invitada del día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del Protocolo de Estambul. Sí, bueno, hoy nos acompaña la licenciada Odette, que bueno que pudo venir, es gran amiga, ya invitada aquí del programa, es especialista, bueno, ahorita es psicóloga, pero dentro de las áreas que maneja también este sistema que es el Protocolo de Estambul. Ahorita nos va a explicar ella en qué consiste el protocolo y cómo se aplica. Y a ver si puede o nos quiere contar algún asunto en particular que haya tenido. Sería muy interesante. También Eloísa también pues es, ustedes saben, experta en derechos humanos, también nos va a ayudar. Y todo, y pues nosotros pues también, ¿verdad? Y nuestro público. Sí, claro. Entonces, Claro. ahorita por favor, licenciada, si quiere aquí presentarse con los compañeros. Y ya ahorita empezamos el tema. Si quiere mandar saludos Bienvenido. o saludar a alguien del público, mire ahí. Que no la ponga Este es el nerviosa. momento. Entonces, este es el momento, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo soy psicóloga de profesión. Tengo maestría en psicología jurídica y forense. Tengo cursos en Protocolo de Estambul, diplomado en Protocolo de Estambul y un curso en tortura, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Protocolos de Estambul, tortura, actos crueles, inhumanos y degradantes, que son parte de las torturas que se pueden cometer. Claro. Bien, bueno, antes de comenzar nuestro tema del Protocolo de Estambul, hay algunas confusiones por ahí que tenemos. Algunos dicen que el Protocolo de Estambul es un tratado internacional, un acuerdo, otros nos dicen que no. Algunos, hay esa confusión, les comento. Algunos dicen es un protocolo que se realizó en Estambul, no, en 1949, sí pero tiene no son, una- sí, tiene nos un dice tipo que de no se habla por ahí que hay un antecedente, ¿no?, de la tortura Así es. desde la Segunda Guerra Mundial. Después viene los tratados de 1949 en Ginebra, donde también viene pues el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y después viene, creo que fue en el 1984, donde viene este Protocolo de Estambul, Así es. que son únicamente los pasos médicos y psicológicos para determinar o detectar si una persona fue tratada inhumanamente o con tortura, ¿no es así? Así es. Entonces no es un tratado internacional, pero sí No tiene es como un un poquito de tratado antecedente, ¿no es así? Sí, así es. Entonces, pues bueno, aquí nuestras especialistas, ¿verdad?, nos van a hacer el favor, la maestra, por favor, adelante. Bueno, para empezar el tema, vamos a empezar con lo que son las violaciones a derechos humanos, que aquí la especialista nos va a comentar más. Entre las violaciones que nosotros encontramos de derechos humanos son los crímenes internacionales. Estos crímenes internacionales se refieren a los crímenes de agresión, a los crímenes de genocidio, a los crímenes de guerra y a los delitos de lesa humanidad, que son los de los cuales yo voy a hablar más, porque es donde se comete más tortura, más actos crueles, inhumanos y degradantes. Muy bien. A partir de estos crímenes internacionales, se decide por medio de la Corte Internacional que se haga un protocolo para poder defender estos derechos de las personas que han pasado por estos crímenes y a su vez poder hacer un juicio contra las personas que han realizado estos crímenes. Claro, o sea, finalmente yo creo que también
si bien el ámbito es como internacional, yo creo que la importancia que también tenemos del protocolo de Estambul, que lo vamos a definir como un manual, una guía que va a ser multidisciplinaria, pues es yo creo que lo que vemos comúnmente incluso en México, ¿no? Que son detenciones arbitrarias que además se llevan a cabo y se obtienen a veces confesiones a través del uso de justamente todos estos tratos crueles e inhumanos que están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se refieren a pues que tanto médicos como policías de repente estén realizando este tipo de prácticas que torturan a la persona para estar obteniendo de ellas pues lo que están buscando, ¿no? Sí. Entonces es como justo como la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque cuando los litigantes están, por ejemplo, sobre todo en materia penal, y tienen a su cliente que fue sometido a este tipo de tratos crueles e inhumanos, que fueron torturadas estas personas, pues es importante que los abogados nos actualicemos en estos temas para hacer valer estos derechos ante el juez y decirle, oye, necesito que se analice, que se haga el dictamen del protocolo de Estambul para determinar que mi cliente fue torturado para obtener esa confesión. Bueno, este protocolo de Estambul, su nombre real es Manual de Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Es el nombre real. Todo el mundo lo conoce como Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, la parte de Protocolo de Estambul es cuando ya nos dirigimos realmente al dictamen, porque el manual es la guía que nos va a ayudar a psicólogos y a médicos a realizar ese dictamen. Este dictamen tiene que ser colegiado. Se da un solo documento por los dos especialistas, tanto el psicólogo como por el médico. ¿Y tiene que ser de particular o tiene que ser de la autoridad? Sí, ¿cómo funciona? Se establece por la ONU que debe de ser por particulares, pero algunos estados dentro de sus códigos han puesto que este protocolo únicamente se haga por los peritos de la PGR o los peritos oficiales que tiene la Fiscalía actualmente. Sí, pero bueno, estatal. Creo que lo mejor sería particulares. Es lo más idóneo y es como se debe de aplicar. Por peritos únicamente particulares, porque los particulares no tenemos la presión de la sociedad ni la presión del sistema. Sí, porque pertenecen a la misma Procuraduría, lo que hemos estado diciendo. Sí, claro, que son ellos mismos los que llevan a cabo estas violaciones y normalmente, desafortunadamente, son incluso los médicos legistas en algunas partes los que someten a los detenidos a justamente torturas médicas que también se han realizado. Entonces, no puede ser el mismo Estado pues quien violenta y quien analiza si se violó o no se violó un derecho. Exactamente. Claro. Sin embargo, hay casos donde los mismos fiscales solicitan una opinión técnica de los peritajes o dictámenes en protocolo de Estambul de los peritos particulares. Una de las violaciones que también se está haciendo a los derechos humanos es esa opinión técnica. ¿Por qué? Porque los dictámenes de protocolo de Estambul no son objetables. Entonces, si un fiscal solicita una opinión técnica, estamos violando los derechos humanos de la persona privada de la libertad. Porque ahora ya no se les llama internos, se les llama personas privadas de la libertad. Y como psicólogos y como médicos, a la hora de realizar este dictamen, tenemos que cuidar los términos que nosotros utilizamos para referirnos a la persona privada de la libertad. Perdón, ahí una duda. Entonces, aquí me estás diciendo que el fiscal es quien lo solicita. No, lo solicita el abogado. Lo solicita el abogado, el defensor de la persona privada de la libertad, solicita el protocolo, pero la fiscalía está realizando o está pidiendo la opinión técnica sobre ese protocolo
¿Quién hace la opinión técnica por parte de la fiscalía? Los mismos peritos de la fiscalía. O sea, la fiscalía al ver que solicitaste tú como defensor del protocolo, dice, yo voy a poner a los míos a que hagan esto, o no, ya no entendí eso. Analiza. Una vez que se entregó el protocolo de Estambul, se hace una opinión, se hace un estudio de si la técnica que llevó el psicólogo y el médico fue empleada de forma adecuada o no. Claro. Aunque ya como quien dice, lo revisan los peritos de la fiscalía. Sí, pero es una forma de que la fiscalía está buscando para desechar el protocolo que ya se hizo, pero están pasando por encima de los derechos de la persona privada de la libertad. Pues sí, no, y aparte si los peritos, los peritos pasen como el que me contaste, que se pone a llorar, pues imagínate. Claro. O sea, no se puede, ¿no? O sea, es... Exactamente. No hay que olvidar que al final de cuentas no tiene un carácter como absolutorio, sino va a ser pues ahora sí que al escrutinio del juez y de su valoración, quien finalmente le va a dar la calidad o no la calidad de prueba plena en cuanto al peritaje, porque al final de cuentas funge la misma calidad del peritaje. Bueno, en ese sentido yo te puedo comentar que los jueces tienen un término de 6 meses para dar una sentencia sobre el protocolo, no sobre el juicio que están llevando, sino sobre la situación del protocolo, la situación de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, no sobre el caso que se le está imputando, ¿sí? Porque debemos recordar que el que te hagan un protocolo no te exime del delito que hayas cometido o del delito que te están imputando. Entonces, en razón de eso, el juez puede decidir si a partir de la sentencia que dé, en la sentencia puede decidir si se le da la libertad, si se le da la libertad condicionada para que siga el proceso foráneo o al final de la sentencia ya sobre el caso que están llevando, se le da una reducción de condena. Son las 3 partes que el juez puede hacer y que puede decidir en este caso. Claro, que al final, tenemos la parte de la teoría del fruto envenenado o el árbol envenenado, que si se determina, por ejemplo, que la persona efectivamente fue sujeto de este tipo de tratos crueles inhumanos, de tortura, pues se analizará también por parte del juez aquellos medios de prueba que hayan sido obtenidos y que estén viciados porque fueron obtenidos justamente a través de la tortura. ¿No? Entonces, si estamos hablando de que hubo una manifestación por parte de la persona privada de la libertad en cuanto a que asumía la responsabilidad y esta asunción de la responsabilidad fue obtenida a través de tortura, pues evidentemente va a perder valor probatorio y lo que se obtenga de la determinación de si no hubo o hubo tortura, pues va a afectar el fondo del asunto también de manera significativa. Claro. Es por eso que los jueces tienen 6 meses, el periodo de 6 meses para dar su sentencia sobre el protocolo, porque ahí van a decidir cómo van a utilizar ese protocolo para su sentencia final, ya en el caso o en el delito que se haya cometido. Claro, yo creo que también aquí es muy importante como la ética de nosotros los abogados, en el sentido de no utilizar este tipo de protocolos como para retrasar el procedimiento, sino que realmente, o sea, si nuestro cliente nos está manifestando que fue sujeto de tortura, entonces sí hacerlo valer, pero si sabemos que no es apegada a la verdad histórica, pues entonces abstenernos de estar utilizando otro tipo, porque luego por eso no le creen a los abogados, por eso no, pues es como más difícil, ¿no? Bueno, yo te puedo comentar que en el 2017 fue como el boom del protocolo de Estambul aquí en Querétaro. Yo anteriormente ya había hecho aquí en Querétaro protocolos, pero en 2017 fue muy marcado porque estando en la coordinación de peritos, a mí como soy parte de los peritos del tribunal, a mí me tocó hacer protocolos de Estambul, pero no creas que pedían uno. No, te piden 50, te mandan 50 expedientes y cada expediente tiene de 5 a 7 a 10 a 15
personas a las que se les tiene que evaluar en protocolo de Estambul. Porque si uno de ellos sale con tortura o con tratos crueles, inhumanos y degradantes, los demás pueden tener lo mismo. Sí, habría una presunción más de que... Exactamente. Y sin embargo, muchos de los abogados, al no saber de qué se trata este protocolo, lo solicitaron sin avisarles a sus clientes. Y yo cuando me iba a entrevistar con ellos, me topaba con la situación de que las personas no querían que se les aplicara el protocolo, que no sabían para qué era y que lo único que ellos querían es salir. Y muchos de esas personas te dabas cuenta que ni siquiera estaban torturadas, que no habían tenido un trato cruel, inhumano ni degradante. Así es. Porque tenían otro tipo de trastorno, pero que no estaba relacionado con la tortura. Entonces, había muchos que tenían esquizofrenia, había muchos que tenían esquizoide, había otros que tenían ansiedad nada más por la situación que estaban viviendo dentro del penal, cuestiones así, pero no era una cuestión que ellos llevaran de tortura, ¿no? O de un trato cruel, inhumano o degradante, ¿no? Entonces, en esa situación, nosotros, pues sí tenemos que ver. Bien, vamos a nuestro primer corte, regresamos, no se vaya, estamos en Lo Jurídico y Pericial. Regresamos. Continuamos. Amigos de Bitácora Multimedios, los invitamos a escuchar su programa Contrapuntos a partir del mes de septiembre. Analizaremos temas como religión, sexualidad, ecología, música y más, con expertos en cada uno de los temas. Recuerde, Contrapuntos inicia en el mes de septiembre. Adriano Herrera Álvarez los saluda. Muchas gracias. Hola, soy Marlene Puga, psicóloga clínica. Te invito a mi programa Jóvenes Creando, en el que trataremos problemas actuales de la juventud, tales como adicciones, adaptación, conflictos emocionales, enfermedades, sexualidad y muchos más. Contaremos con la presencia de especialistas y profesionales de la salud y psicología. Escúchanos todos los lunes de 1 a 2 p.m. por Bitácora Radio. Y recuerda, levántate y sigue adelante. Esto es Quinto Sol, el espacio radial dedicado al arte y a la cultura, a través de la frecuencia digital de Bitácora. Nosotras somos Victoria Nájera y Susi Robles. Los invitamos a dialogar con nosotras a través de Facebook, como Acompañamiento en Desarrollo Humano y Hanian Tochli. Por Bitácora, las 24 horas, los 365 días del año en el sitio bitácoramultimediosmx.com. Te esperamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo Jurídico y Pericial de Bitácora Radio. Estamos hablando del protocolo de Estambul. Adelante. Bueno, ahorita le estaba comentando de un ejemplo que tal vez si eso no sea como tortura. Te le estaba diciendo que hace poco me tocó ir al penal a ver a un cliente y vi que se suscitó un hecho hace unos meses ya tiene, ¿no? Que hubo una balacera y que esta persona pues, mató a un policía ya por balvanera, algo así, corregidora. Entonces me tocó ver a la persona que allá lo tenían detenido, a uno de los detenidos, pero lo traen encapuchado, de que sale de la celda donde está, él está como aislado en una zona módulo. Y lo traen para que hable a los locutorios, pero lo traen encapuchado.
y nada más en locutores le quitan la capucha y ya puede él hablar con su defensor y todo el rollo. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿por qué? O sea, digo, eso también se vería un poco de... O sea, es imagínate parte que te de los muevas... Es la tratos intimidación. crueles, inhumanos y degradantes. Claro. Entra dentro de el simple hecho que te pongan esposas, es trato cruel, inhumano y degradante. Así Yo es. estoy de acuerdo también, por eso que no se casen, para que no les pongan esposas, ¿no? Las esposas. Las esposas de perdón. Entonces, ¿de qué momento va a poder actuar un policía para poder controlar a esa persona si no son con las esposas? Porque puede Claro, ser es que una ahí viene- persona muy peligrosa. Ahí viene el uso de la fuerza pública, pero tiene que ser siempre con equidad hacia lo que está haciendo el agresor, ¿no? Sí. Inclusive, por ejemplo, hay diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso muy ejemplificado es, por ejemplo, aquí en las mujeres de... ahorita no recuerdo el nombre, pero fueron detenidas cuando estaban manifestándose en el Estado de México. Sí. Y fueron llevadas a prisión, mezcladas con hombres, y en ese momento algunas fueron violadas, algunas fueron torturadas, y en ese momento se estableció un catálogo o un manual que te dice específicamente cómo puede hacer el uso de la fuerza pública de una manera equitativa, o cuando ya se está excediendo en ese uso de la fuerza pública. Estaríamos hablando del protocolo del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Creo que es el artículo 9, en donde nos habla sobre el uso de la fuerza de los policías, ¿no? Del uso de la fuerza en las armas de fuego en la función policial. Ahí nos habla desde el momento de la presencia del policía hasta la fuerza letal, ¿no? Del momento de cómo esté actuando la otra persona, al momento de darle los comandos, ya sea verbales, que siempre va a haber una verbalización, hasta el punto letal, ¿no? Pero a lo que yo voy es de que si entonces no puedes utilizar las esposas, porque a lo mejor es una persona que es muy peligrosa, ¿no lo vas a esposar? Cuando son personas muy peligrosas, los funcionarios deben de catalogar de saber si es peligroso o no es peligroso. Hay personas que únicamente se robaron un gansito y los esposan por ese gansito para poderlos llevar al cerezo. Inclusive en el Torito, o sea, los que detienen cuando están manejando un vehículo de motor en estado de ebriedad, o sea, que los bajan del vehículo, los esposan y los suben y los llevan, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que recordar muy bien el punto de que a pesar de que una persona pues sea señalada por la comisión de un hecho ilícito, no pierde ni disminuye su calidad de ser humano, y mucho menos pues todos los derechos fundamentales que tienen la obligación de cumplir las autoridades. Y yo creo que eso es algo que no les queda como muy claro, porque llevan a exceso el uso de la fuerza pública cuando en realidad hay maneras menos lesivas y ellos tienen que controlar y tienen que estar capacitados. Lo que pasa es que ahí también está complicado, ahí sí es un poco difícil ese tema, porque si yo digo, bueno, este que se robó este gansito no es tan peligroso y este sí, entonces ya estoy haciendo una distinción, ¿no? Pero entonces yo ya estoy diciendo, este es menos peligroso, pero pues sí, a lo mejor este lleva 10 robos de 10 gansos, ¿no? O sea, no puedo yo hacer esa decisión. Digo, yo lo veo por el lado de la autoridad, ¿no? Que es un poco complicado decir, bueno, este sí, este no, este mató, este no mató, o sea, a lo mejor mató, pero fue un caso fortuito. Es que sí es complicado, porque para un policía es complicado. ¿Por qué? Porque en ocasiones hace la detención un policía, a lo mejor de 1 o 2 personas. No las llevas esposadas, no llevan rejillas, o ellos mismos se empiezan a golpear, o ellos mismos empiezan a golpear los cristales, o pueden golpear al oficial. Ahora ya graban, o sea, para seguridad, ahora ya graban los policías pero para al seguridad, momento de la detención. Sí, no que lo ellos vas a pueden traer grabar. así suelto, ahí te vas atrás y tranquilo. No, los borrachos son impertinentes y empiezan a golpear los cristales, es un poco complicado. No, pero inclusive es fácil. el vehículo pues puede tener una cámara que vaya grabando. ¿Para qué? Para que el mismo policía, pues si la persona que va detenida empieza con este tipo de actitudes, pues se tiene grabado y queda evidenciado que él no lo golpeó, que él no lo torturó, ¿no? Pero es peligroso. De ahí a que no se puede hacer una diferencia en cuanto a cómo el policía va a utilizar su fuerza y que de manera general a todos les aplique tratos crueles e inhumanos, pues a mí eso sí me parece violatorio de derechos humanos totalmente. Es que sí es un poco complicado, ¿no? Es El tema complicado. de súper complicado, porque digo, yo sí lo veo por los policías, si tienen 3, no van a controlar a 3, imposible. No. Y aparte, pues el policía anda armado y qué tal le quitan la pistola. Sí, y o sea, ha pasado, no puedes, sí ha pasado. Ha pasado. No puedes arriesgarte. Sí ha pasado. Entonces Es tienes muy que peligroso. a fuerzas
pues, o sea, tienes que ponerle las esposas por seguridad y ya ponerlos ahí, porque incluso les voy a contar. Las esposas tienen un seguro para que no se estén recorriendo y no se... A nosotros nos pasó, no voy a decir nombres porque es... Ya dilo. No es cierto. Dilo. No puedo decir, porque cuando yo trabajaba en la fiscalía, en aquel entonces, estábamos en una fiscalía allá en Satélite, que se acabó de inaugurar, no me acuerdo que es la 13 o algo así, y el que era fiscal en ese entonces, bueno, ahorita actualmente, pues es uno de los, está en el top 10 de la fiscalía ahorita. Estábamos ahí y nos traen un detenido, y el detenido venía esposado, venía esposado, y pues nosotros ahorita lo metemos, apenas nos descuidamos, o sea, volteamos tantito nosotros y la policía, así, y ve que antes estaban las barritas y con la puertita esa donde entrabas a la fiscalía, ¿no? Bueno, sí. Entonces agarró, se brincó y en friega, eran puros pasillos donde estábamos así, se fue corriendo los pasillos con todas las esposas y se fue y ya no la alcanzó nadie. Nadie. Se dio la fuga, se escapó. Sí. O sea, pero hubieran visto cómo corrió. Apenas salimos así, no hombre, ya iba lejísimo. O sea, no, salió la policía y de inmediato fuimos a... No fue, yo estuve presente en 2 escapes así, ¿no? Esa fue una. Entonces, y de esposados. Entonces se echó a correr y ya nunca los de la PIT fueron a buscarlo, lo anduvieron ahí, no lo encontraron. Después, a los 2 días ya se encontró, los de la PIT hicieron magia, no sé si era el mismo, ¿no? Pero trajeron un conejo que confesó. Nada, no es cierto. Por lo regular. Yo maté. Oiga, pero si no es un homicidio, es un robo. No es cierto. Trajeron a la persona y le preguntamos incluso la curiosidad, oye, ¿dónde estabas? Y ¿sabes dónde dijo? Que estaba un pastizal por ahí, y estaba ahí escondido, y ahí todos buscamos ahí, y no lo vimos, pero él estaba ahí, y esposado se fue, fíjate, también lo que es muy grave, en un taxi. O sea, el taxista, o sea, si estás viendo que está esposado, pues, oye, le echó la mano luego, y ya él llegando a su casa, pues con una cegueta se cortó la esposa, pues no sé con qué, ya no le preguntamos bien, eso no me acuerdo, fue hace muchísimos años. Y otra vez lo mismo, a los menores no los puedes tener esposados. No, eso no. Ajá, entonces teníamos un menor en la Fiscalía 3, era Agencia del Ministerio Público 3 en Ezequiel Montes y Ocampo, que estaban anteriormente. El fiscal ese ya no es fiscal actualmente, es un buen amigo mío. No fue por eso, fue por otra cosa. Él ya renunció, pues ya no quiso. Pero estábamos ahí y estaba yo estábamos sentados en el escritorio. No, pues, y teníamos un menor ahí. Entonces hay que decirle, oye, pero si de todas maneras hay que esposarlo por cualquier cosa. No, que no se puede, que ya sabes, ¿no? Total, como que nos aventamos el tiro y como que lo amarramos así medio de un escritorio. Y estábamos así, pues ya todos en la madrugada, pues entre que escribiendo dormido. Así es. Ahí estaba una compañera, ahí yo estábamos en el pasillo y fuimos por un café, estábamos ahí, ya eran como las 4 de la mañana. Entonces veníamos, y yo nada más veo de repente pasar una sombra así a mi lado. Y ella agarra y me dice, ¡córrele, se escapa el detenido! Y me aventó, y yo pues ahí voy corriendo. Lo correteé, fíjate, todo, me cruzó Zaragoza, pero aparte corría. No manches, como loco. O sea, yo pues estaba alto en la zancada y en esa época más joven yo todavía, o sea, fue hace como... Más joven, fue hace como 14 años. No, tenías 30. Sí, tenía 20, lo fui correteando, entonces crucé Zaragoza, nos fuimos hasta todo Constituyentes, aquí el Montes Constituyentes, le dimos la vuelta así, y se metió por unos lotes baldíos y ya no quise entrar, pero yo fui el único que lo correteó. Ya después, cuando estaba yo por allá, los de la PIT llegaron, y ahí sí, para que veas, hicieron magia los de la PIT y en 30 minutos lo trajeron de regreso. ¿Cómo? No supe, pero lo trajeron de regreso. Y bañado y cambiado. Te voy a decir, si personas esposadas tienen sus chistes con cómo esposarlos, porque si los esposas por adelante son peligrosos. Por adelante pueden agarrar al conductor, entonces siempre van por atrás. Claro. Y es tanto para seguridad para el oficial, tanto para la misma persona detenida, porque o puede romper un cristal, o puede abrir la puerta, o puede agredir al oficial. Entonces a mí sí se me hace ahí un poquito como exagerado. Por eso les digo que ahí le estoy dando los ejemplos para que vean que en verdad es muy arriesgado. Y esos escaparon, pero ¿qué tal nos hubieran hecho algo? O sea, hubieran quitado o desarmado unos oficiales que luego andan ahí en la baba, los desarman. Y entonces no por eso, sino andan confiados, pues.
Entonces tú lo tienes que traer a fuerza esposado y también no tan, ves que luego... Sí, tienen seguro para que no se lastimen las muñecas. No tan, pero tampoco no tan flojo. Tan flojo, se la zafan. Sí, pues debe ser poco a poco porque ellos con el movimiento se te aprieta, se te estás ahí moviendo. Ese es nuestro punto de vista, ¿no? Es así que sí se deberían de usar las esposas. Inclusive en los pero de... vamos a nuestro siguiente corte, okay. perdón, disculpa, pues es que acá me interrumpe, pues. Graciano, córtale, vamos a nuestro siguiente corte, regresamos, no se vaya. Sí, es como... Continuamos. Bitácora Multimedios presenta A las 2, Bitácora Noticias. Los hechos más importantes ocurridos en Querétaro, México y el mundo, para que usted esté siempre bien informado. A las 2, Bitácora Noticias con Mari Treviño. Rehacerme con amor es un taller vivencial que invita a la fuerza interior. Es importante darnos cuenta que somos seres humanos completos. Autores como William James, Carl Jung o Viktor Frankl consideraron la dimensión espiritual dentro de la psicología humanista. Un taller que se llevará a cabo 26 y 27 de octubre en la Casa Ecológica de Tequisquiapan, mixto para mayores de 18 años, con un costo de 1,700 pesos que incluye hospedaje, alimentos y material del taller. Llama al 427-108-3883 y reserva. ¡Te esperamos! Soy Lina Salinas. Te invito a escuchar tu programa Todo Mujer, todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, donde abordaremos las diferentes problemáticas a las que se enfrenta día a día toda mujer, en exclusiva por Bitácora Radio. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en lo jurídico y pericial de Bitácora Radio. Estamos hablando del protocolo de Estambul. Adelante. Claro que sí. Bueno, nos quedamos un poco como en el debate, ¿no? Que al final es lo enriquecedor, finalmente, sí, ¿no? Todos los puntos de vista yo creo que se tienen que escuchar y es lo que pues enriquece más este tipo de pláticas. En ese punto es cierto, ¿no? Inclusive en estándares internacionales se entiende que muchas de las veces el Estado tiene que violar de cierta manera derechos humanos, pero esta violación de derechos humanos debe de estar debidamente fundada y motivada, debidamente argumentada, ¿no? Es decir, si el policía en su experiencia dice, es que me ha pasado que este tipo de casos ocurre que se golpean, que rompen, que pueden causar un peligro para su persona y para las demás personas, sí, pues es evidente que el uso, por ejemplo, de las esposas, pues estaría de alguna manera dentro del uso de la fuerza pública válida para ese tipo de detenciones. Pero en el punto donde se sobrepasan o donde este uso de la fuerza va más allá, pues entonces yo creo que ahí es donde sí, ¿no? Se tiene que, sí, y por eso existen este tipo de manuales, como el protocolo de Estambul, que muy bien la maestra nos está explicando, que se deben de hacer válidos, pero siempre y cuando con ética. Sí. Y perdón, una pregunta, licenciado, ahí... ¿se puede aplicar en cualquier momento? O sea, en cualquier momento de la detención puedo decir, voy a solicitar el... Sí, en cualquier momento. Lo hago por escrito yo como abogado defensor, digo, para que los que están escuchando digan, vamos a aplicarlo. Lo meto por escrito, vengo a solicitar en este momento, se aplique, y nombro a mi perito, la licenciada, y debo decir, y también nombro al médico, o sea, debo nombrar a dos ahí, médicos y a los dos. A los dos, ¿por qué? Porque ambos tenemos que entrar a la entrevista juntos. La entrevista se tiene que hacer juntos. Ya lo demás del procedimiento médico que va a ser el médico, el que se hace por parte de psicólogos, ya que aplicación de pruebas psicométricas, que la evaluación neurológica, esa ya es independiente, pero lo que es la entrevista y la conclusión debe de ser conjunta. Pues sí, porque finalmente pues es un estudio multidisciplinario. Sí, es multidisciplinario, pero muchas veces aquí en Querétaro, desgraciadamente, nada más tenemos 6 peritos médicos
que hacen protocolo de Estambul. Y por la cuestión que yo les comentaba del 2017, que hubo un boom y que los abogados solicitaban los peritajes de protocolo de Estambul sin que los internos tuvieran una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante, por esa función los médicos actualmente ya casi no quieren hacer protocolos de Estambul. Entonces, de hecho, en Querétaro, en la lista de peritos del tribunal, no existe esa parte de protocolo de Estambul. La quisieron ingresar en el 2017, pero era excesivo la petición de los abogados, sobre todo de los abogados de oficio, el pedir, el solicitar el protocolo de Estambul. Eran ellos los que más pedían el protocolo de Estambul, no tanto abogados particulares, sino los abogados de oficio. Y era una forma de decirle al juez, le tienes que dar la libertad, porque los abogados de oficio piensan que al hacer un protocolo de Estambul, sus clientes van a alcanzar la libertad. No te exime no te exime del delito. Te ayuda a reducir condena, te ayuda a que puedas llevar tu juicio en libertad, pero no te exime del delito que cometiste. Al menos que no lo haya cometido y haya sido torturado para que diga que sí. Exactamente. Si sale positivo y hay una tortura y no cometió el delito, entonces sí tienes que te ponen en libertad y además debes de llevar tu juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional para que se te paguen los daños que te han causado, tanto emocionalmente como psicológicamente como físicamente. Claro que ahí desafortunadamente yo creo que ese es un punto que se tendría que pedir aquí en justicia local, porque normalmente para que se te resuelva un asunto en Corte Internacional de Derechos Humanos son alrededor de 9 años los que tiene que esperar una persona para recibir esta justicia internacional, más aparte lo que le lleva al Estado mexicano a aceptar esta jurisdicción, a aceptar su responsabilidad y llevar a cabo los compromisos que se determinaron en una sentencia de este tribunal internacional. Entonces, realmente no es así de sencillo, sino que realmente lo importante yo creo que es que si se determina que esa persona fue torturada, en justicia nacional es donde se le tendría que resarcir del daño y que tendría que tener implicaciones para el fondo del asunto, ¿no? Para cuáles son los medios de prueba que se van a valorar, cuáles son los que se van a desechar. Porque esperarnos a una justicia internacional está terrible. Perdón, tengo una pregunta. Ahora sí, adelante. Perdón, gracias. Ahí, ¿tú qué determinas? O sea, en tu conclusión, bueno, el dictamen ya lo hiciste y en tu conclusión pones, sí fue torturado, pero le pones, o sea, ¿qué tal? Yo en este caso me imagino uno que fue torturado para que diga sí cometí el delito. ¿Le pones sí fue torturado para cometer el delito o qué le pones ahí? ¿Cómo? No. O sea, ¿quién de eso? ¿Cómo? No ponemos si fue torturado o no fue torturado. Ponemos nosotros en conclusión, psicólogos, que la persona privada de la libertad tiene rasgos y sintomatología de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. El manual del protocolo de Estambul especifica qué sintomatología y qué trastornos trae estos tratos inhumanos y degradantes y la tortura. Y una de las sintomatologías es el trastorno de estrés postraumático, que es lo que nos evidencia que realmente hay una tortura. Las demás sintomatologías nos evidencia que únicamente hay tratos crueles, inhumanos y degradantes. Si no hay trastorno de estrés postraumático, no hubo tortura. Bien, a lo que vamos es de que el protocolo de Estambul no va a decir si cometió el delito o no, únicamente si fue torturado. ¿No? Exactamente. Entonces yo quería saber cómo determinaba, o sea, qué decía, y nada más eso es lo que comenta, ¿no? O sea, y esa determinación va colegiada entre tú y el médico y los dos. Muchas veces están en contra, muchas veces
no hay sintomatología física de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sí hay secuelas psicológicas y emocionales. Esa secuela, lo físico se puede borrar, claro, pero lo psicológico, lo emocional no se borra. Porque incluso hay técnicas para golpear a la persona, pero de forma que no queden las lesiones en el cuerpo. ¿Para qué? Para que el médico forense, al momento de hacer el dictamen, diga, no, estaba en perfectas condiciones. Pero justamente, y esto creo que es un punto muy álgido, muy importante, el que la maestra menciona, en el sentido de decir, lo psicológico no se borra. Creo que ahí más que nada el dictamen está un poco más enfocado a la psicología, porque el médico pues llega y dice, yo así me imagino, dice, a ver, no tiene nada, no, o no, o el médico, ¿no? ¿Ya? A través de la entrevista, la persona privada de la libertad nos narra los hechos de cómo fue torturado. A partir de de los hechos, nosotros podemos saber si hay tortura o no hay tortura. ¿Por qué? Porque te voy a comentar un caso que tuve, al cual todavía no se le hace al interno el protocolo de Estambul, y no se le ha hecho, no porque yo no quiera, sino porque yo considero que no hay una tortura. Y él les está diciendo a la familia que sí, que ha sido torturado, y por eso se está queriendo promover el protocolo de Estambul. No puede ser torturado. ¿Fue en Querétaro o no? Aquí en Querétaro. Ya me voy. No puedes decir que fuiste torturado si tu papá te pegó, te golpeó cuando eres chiquito, y tampoco puedes decir que eres torturado o que tuviste un trato cruel, inhumano o degradante si te fracturaste un brazo o una pierna cuando estabas chiquito, o cuando fuiste adolescente, o cuando en un accidente que tuviste. Entonces tenemos que checar la historia de la tortura, o entrecomillado lo pongo, la historia de la tortura o de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ellos pasaron, para determinar si la tuvieron. Una vez que tenemos esa historia, el médico tiene que hacer la exploración física. A ver, tú me dijiste que te fracturaste el brazo. A ver, ¿en qué parte del brazo? Tienen que checar si realmente hay fractura o nada más están inventando esta fractura. ¿Me explico? Si hay realmente dolor o no lo hay, o nada más están diciendo que sienten dolor en donde se fracturaron, en la supuesta fractura. Todas esas cosas que ellos nos van diciendo, el médico las tiene que checar. Yo tengo que aplicar pruebas psicométricas para poder evidenciar o decir que no hay tortura, o hay un trato cruel, inhumano o degradante, o no lo hay, dependiendo de la situación con el GPL. Hasta este momento. Perdón, maestra, vamos a nuestro siguiente corte. Vamos a nuestro siguiente corte de los patrocinadores y regresamos. No se vaya, estamos en lo jurídico y pericial. Regresamos. Continuamos. ¿Has tratado de aprender inglés varias veces y aún no lo logras? Compu Inglés es un sistema dinámico con enfoque en la práctica de la conversación en inglés que te lleva desde principiante hasta avanzado en el dominio del idioma. Olvídate de las clases en grupo porque lo más probable es que tienes experiencia personal en estas y sabes que no funcionan. En nuestro sistema tú avanzas a tu propio ritmo y tú pones tus horarios. Contáctanos ya para más información. Color Boutique, nuevo concepto en ropa para dama, precios accesibles, marcas nacionales y americanas. Visítanos en Río Moctezuma, número 27, local T1, en la colonia San Cayetano, Plaza de la Tecnología y de la Mujer. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Color Boutique.
Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierdan. Regresamos. Bien, continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en lo jurídico y pericial de Bitácora Radio. Maestra, por favor. Una pregunta, maestra. En su expertise, más o menos alrededor de cuántos protocolos de Estambul ha realizado y cuántos de ellos han resultado positivos. He realizado alrededor de 57 protocolos de Estambul aquí en la ciudad de Querétaro, de los cuales nada más en 3 no ha habido tortura. ¿Solo en 3 no? ¿Solo en 3? Solo en 3 no. Y están los nombres de los torturadores y no se les ha hecho un juicio para que se les finque una responsabilidad. No hay un juicio en contra de los torturadores. O sea que ha habido 54 aproximadamente. Ajá. Casos, más aparte los que no denunciaron, más aparte los que no tuvieron defensor, más aparte los que no tuvieron dinero, tal vez, porque también vamos a ser sinceros, pues obviamente tienes que pagarle a profesionistas para hacer esto, ¿no? Claro. Pues si no tienes dinero para tu defensa, bueno, entonces, ponle tú que aproximadamente debe haber unos 200, 300 casos así. De hecho, los casos que yo he tenido y los que yo he hecho, los he hecho por parte del tribunal y han sido en servicio social. Han sido en servicio social. Pues, podríamos decir, maestra, que es vinculante el protocolo de Estambul, ¿o no? No es vinculante, No es vinculante. pero es determinante como una Sí. más, como una prueba más. O sea, el juez es el que va a valorar de acuerdo a las reglas que nos enmarca, actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar si efectivamente le va a dar validez o no le va a dar, ¿no? En cuanto al dictamen. ¿No? Pero sí yo creo que es alarmante la cifra que usted nos está dando, sobre todo yo recuerdo más o menos por el 2011, 2012, 13, yo acudí incluso a una capacitación que dieron peritos por parte de la Procuraduría en ese entonces y nos explicaban a grandes rasgos de qué trataba, cómo se iba a llevar a cabo, porque a nosotros ya nos estaba tocando, yo estaba en juzgado penal, entonces muchos de los asuntos pues ya venían con una solicitud de protocolo de Estambul y en ese momento yo le pregunté al perito, todavía recuerdo el nombre del doctor, pero no lo vamos a dar, y le preguntaba, ¿no? ¿Y cuántos casos han sido positivos? Y él me decía, en Querétaro, 0, ninguno, ¿no? Entonces, evidentemente... Yo tengo otras cifras. Muchas veces las estadísticas están maquilladas y ya nos cuenta bien la maestra que en realidad el porcentaje es altísimo de personas que han sido sometidas a estos tratos crueles e inhumanos. Bueno, yo te puedo comentar que dentro de estos que han sido positivos, nada más 3 personas han salido en libertad. Las demás se le ha reducido condena. Por eso yo marqué desde el principio cuáles eran las utilidades de este protocolo de Estambul dentro de lo que pueden hacer los abogados o lo que pueden solicitar los abogados. Una reducción, el que la persona lleve en libertad su juicio o que se le dé la libertad absoluta. Estos 3 casos que yo te digo de libertad son casos de libertad absoluta. No tengo ningún caso en que hayan estado en libertad para llevar el proceso. Y los demás han tenido sentencia, pero si su sentencia era de 50 años, se las dejaron en 30, en 25. Entonces sí te ayuda a reducir sentencias y a tener un menor tiempo en un cerezo. Claro, y también ahí es importante que nosotros como abogados litigantes sepamos pues cuál es la finalidad de lo que vamos a solicitar y si realmente lo podemos sostener para que pues no estemos haciendo perder el tiempo y sobre todo porque el aparato jurisdiccional pues se mueve y eso cuesta dinero, ¿no? Sí. Entonces saber y no prometer cosas que no vamos a cumplir a nuestros clientes
en el sentido de que decirle, es que el protocolo de Estambul es como la llavecita mágica que te va a sacar de aquí, porque luego por eso muchas de las personas tienen la idea de que los derechos humanos nacen para sacar de la cárcel a delincuentes, y eso es un total error, ¿no? Mientras la autoridad haga sus procedimientos apegados a los derechos humanos, no va a tener ningún problema, va a poder sustentar su acusación, su detención, pero como lo vemos, cuando no están realizando este tipo de prácticas acorde a estándares internacionales, bueno, pues entonces ahí es cuando los derechos humanos van a pues causar la efectividad, pero como tú ya mencionabas, ¿no? Con estas especificaciones. Sí, claro. Yo te puedo comentar que en mi trayectoria con los protocolos de Estambul, también he visto que muchos de los abogados lo piden como para que nosotros les diagnostiquemos el trastorno que está teniendo en ese momento la persona privada de la libertad, el PPL. Entonces, sí es importante que sepan los abogados qué prueba pedir en prueba pericial, porque no es lo mismo pedir una pericial en psicología, una pericial en psicología clínica, una pericial en protocolo de Estambul, o una pericial en psicología jurídica y forense. Si ustedes quieren saber únicamente trastornos, pídanme una pericial en psicología jurídica y forense. Si ustedes van a querer saber si su cliente tiene una tortura, sufrió una tortura, un trato cruel, inhumano, degradante, entonces me piden el dictamen en psicología y medicina sobre protocolo de Estambul. Así lo tienen que pedir, así como lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque únicamente dicen, solicita el protocolo de Estambul y ¿qué quiere saber sobre ese protocolo de Estambul? Pues, así como ustedes hacen la petición de un peritaje en psicología, que ponen un cuestionario, también deben de poner un cuestionario para el protocolo de Estambul, para que nosotros le podamos decir en conclusiones lo que ustedes están preguntando. ¿Sí? Sí, siempre debe haber ahí para cualquier dictamen siempre debe haber existido para la resolución del método, pues un problema, ¿no? El planteamiento del problema, esto siempre lo deben tener, pero bueno, eso ya lo vamos a solucionar. Ya estuvimos aquí con el presidente de Colegio de Abogados de Cadereyta, que vino, y le comentamos, bueno, yo me atreví a decirle que por ahí vamos a lo mejor a tener una plática, si quieren las invito, chicas, para que ustedes también nos ayuden a platicar con los abogados, y les vamos a hablar de la prueba pericial. Todavía estamos en pláticas de qué día, porque bueno, ahorita pues, ya ves que estamos en curso allá en el tribunal y así, y ellos sesionan los jueves, todo, pero sí va a haber un día, y ya les voy a decir, y hablamos con los abogados del... Yo tengo una duda. A ver, bueno, más bien una pregunta. ¿El protocolo de Estambul es únicamente tortura que haya cometido la autoridad o cualquier otra persona, vamos, para un particular con otro particular, o cómo funciona? No, únicamente es cuando para que el no tengan esa confusión, ¿no? El protocolo de Estambul únicamente se utiliza cuando la autoridad ha cometido un acto de tortura o un acto cruel, inhumano o degradante. Porque entonces siempre va a ser la autoridad hacia una persona. Hacia una persona. No puede ser, a lo mejor, no, bien, bueno, ya para que tengan... Sí, porque ya estamos hablando, entonces, entre personas no se puede. Porque te pudo torturar tu papá. Ajá. Pero legalmente no se llama tortura, se llama daño emocional o daño físico. Y ahí sería o violencia física o violencia emocional. Psicológico sería la pericial ahí, sería otro tipo de dictamen. Sería otro tipo de dictamen, que sería el dictamen en psicología clínica o el dictamen en psicología jurídica y forense. Bien, claro, y todo va a ir conforme a la teoría del caso que esté planteando el abogado, ¿no? Para que realmente sepa cuál va a ser la finalidad de los medios de prueba que va a ofrecer. Y sabe, les quiero comentar, habemos muchos que no tenemos muy bien el conocimiento
No, del protocolo de Estambul. Sí, a lo mejor claro, lo habíamos escuchado y muchos decimos, no, pues ¿qué es el protocolo de Estambul? Y que como yo les dije, ¿Quién es ese señor? Sí, ¿quién es ese? Estambul, Francia. No dice Estambul, ¿qué será? Como les dije, algunos decimos, no, pues es un convenio, un tratado, no. Algunos otros decimos, no, es únicamente un protocolo de los pasos o etapas de cómo llevar a cabo los dictámenes, tanto médico y psicológico, para determinar si esa persona fue torturada, ¿no? Y así, como muchos confundimos, vamos a decir, ¿no? Confundimos derecho internacional humanitario y derechos humanos, y no es lo mismo, claro, ¿verdad? Es diferente, claro, el derecho internacional humanitario a los derechos humanos, ¿no es así? Que la maestra nos puede hacer el favor de decirnos la diferencia. Bueno, incluiría el concepto de derechos fundamentales, ¿no? Que también luego hay una confusión así. Sí, también. En cuanto a derechos humanos, pues los derechos humanos son todas las prerrogativas inherentes al ser humano. Es decir, por el simple hecho de tú ser un ser humano, ya cuentas con estos, y es bajo una filosofía en cuanto a no positivista, sino se va hacia lo humanista, ¿no? Por el simple hecho de ser un ser humano. En el punto de derechos fundamentales es cuando estos derechos humanos son aterrizados en una ley, en el caso, por ejemplo, de la Constitución o el bloque de constitucionalidad que incluye los tratados internacionales. Es decir, ahí ya viene que yo tengo derecho, el derecho humano al agua, pero ya está en una ley. Entonces ahí ya se vuelve un derecho fundamental. En cuanto al derecho internacional humanitario, son aquellas reglas o estándares internacionales que se han definido sobre todo a raíz de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a que los países han identificado cómo se deben de comportar incluso en tiempo de guerra, ¿no? En cuanto a que se van a respetar, por ejemplo, hospitales, escuelas, lo que no ocurría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ahí, si tienen interés en estos temas, les recomiendo una historiadora que se llama Diana Uribe. Ella nos platica realmente muy bien cómo ocurre que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial todavía los militares respetaban, no iban y te sacaban de tu tienda, por ejemplo, sino que solamente era una militar contra militar. Sin embargo, esto se pierde, y en la Segunda Guerra Mundial los militares entraban a las casas, entraban a los negocios, y realmente eso fue lo que generó que a nivel internacional pues se generaran este derecho comunitario, derecho humanitario, para establecer estos son los mínimos estándares que se tienen. Como los derechos de guerra, ¿no? Así es. De respetar los prisioneros de guerra, darles alimentación, no torturarlos, darles todo, ¿no? Tenerlos bien, todo eso, ¿no? Sí. Y como antecedente, por ejemplo, en cuanto a por qué se llama Protocolo de Estambul, no sé si la maestra nos pudiera platicar un poquito. Sí, se llama Protocolo de Estambul porque a partir de todos los crímenes que mencioné al principio, de guerra, de genocidio, de lesa humanidad, se realizó este protocolo para que todos los estados puedan llevar a cabo la evaluación de estos derechos que tiene cada uno de los PPLs, las personas privadas de la libertad. A partir de eso se realizó este protocolo con esa finalidad de crear una guía para la evaluación de los trastornos que conllevan una tortura, que conlleva un trastorno cruel o un trato cruel, inhumano o degradante, y a partir de esto se crea para que los psicólogos y los médicos puedan hacer esas evaluaciones. Esta evaluación no lo puede hacer cualquier psicólogo y tampoco cualquier médico. Tiene que ser un médico especialista que haya tenido capacitación, porque hay muchos... ¿Hay una certificación? Sí, hay una certificación por derechos humanos, hay una certificación por el INACIPE y también hay una certificación por la ONU. Excelente. Aquí en Querétaro estamos tratando de traer la certificación de la ONU, que es la más importante, independientemente de que estamos solicitando la certificación de derechos humanos. Yo ya tengo la certificación por parte del INACIPE, a partir de los cursos que he tomado en el INACIPE, y también tengo una
un diplomado por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ellos también dan protocolo de Estambul. Te capacita, pero y también te dan una credencial como perito en protocolo de Estambul. Pero no porque hayas tomado un diplomado o un curso en cualquier institución ya vas a estar certificado o ya eres perito en protocolo de Estambul. Tienes que tener una especialidad en psicología jurídica y forense para poder hacer estos tipos de dictámenes. No lo vaya a querer hacer un ingeniero porque ya tiene ahí la de esta, pues no se puede, o sea, debe ser un poco afín, ¿no? Más bien tiene que ser un poco afín, ¿no? Para que... Te puedo decir una cosa, hay médicos que son pediatras y que se están atreviendo a hacer protocolos de Estambul. A lo mejor es protocolo de Estambul en bebés. No, sí está mal, digo. Sí, la verdad es que sí tenemos que cuidar esta situación, ¿no? Porque no cualquiera lo puede hacer. Si eres un médico forense, sí puedes hacer protocolos de Estambul. O si eres un médico jurídico y tuviste práctica en alguna agencia, puedes hacer protocolos de Estambul. Sí, pero un pediatra, un ginecólogo, como me ha tocado que me han puesto con pediatras y con ginecólogos a hacer protocolos de Estambul, o con médicos generales que me ponen a hacer protocolos de Estambul, dices... Claro, al final tiene que haber idoneidad de la persona. Tal vez elección como un médico legista, ¿no? O sea, porque un médico forense legista. Porque pues el que está encaminado a las ciencias forenses, tiene la especialidad en eso, ¿no? Y aquí me gustaría hacer como también una suma a la acotación que nos daba la maestra en el tema de por qué llamarle protocolo de Estambul. Bueno, Estambul está en Turquía y justamente en una época se dio la detención de una persona, se llamaba Bargi Erdogan. Él estuvo detenido durante 10 días y se le decía por parte de la autoridad que él estaba en huelga de hambre y que había muerto por un problema pulmonar. Sin embargo, la Asociación Médica Turca no se queda conforme y más bien tenía la sospecha de que se le habían practicado tratos crueles e inhumanos a esta persona, y finalmente ellos realizan un dictamen independiente en donde determinan efectivamente la existencia de la tortura, y entonces de ahí se desencadena que se le, pues más bien se adopte este nombre de este protocolo de Estambul, tomándolo a partir de Turquía y de este caso. Y a partir de ese estudio es cuando elaboran el manual de protocolo de Estambul, que es el manual de diagnóstico eficaz y de documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Si no hubiera existido este caso, no se hubiera hecho el protocolo de Estambul. Tenemos que también que recordar que a partir de este caso se hicieron convenciones, tratados y protocolos, además del protocolo de Estambul. Para los médicos y psicólogos hay un protocolo para los abogados de cómo deben llevar la demanda de protocolo de Estambul, de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay un protocolo específico para los abogados de cómo deben de hacer esa demanda. Pero eso ya sería ante derechos humanos, ya no es en el momento que está la detención, ahí solo lo solicitas con un script. Ahí es una forma sencilla, ¿no? Como la solicitud te dice, ese protocolo que te estoy mencionando para abogados, te dice cómo hacer esa solicitud ante la autoridad. Así que el punto sería que el abogado leyera este protocolo para que sepa bien. ¿Y dónde lo puede encontrar? En línea, está en internet. Y si algún abogado te pide el protocolo de abogados, me manda su correo y yo se lo puedo enviar. Yo lo tengo. Por lo pronto, a lo mejor si nos los enviaras nosotros para poderlo tener, te lo agradeceríamos. Ahorita te mando. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué un médico, porque un pediatra pues es un médico con una especialidad, ¿por qué no puede llevar a cabo el protocolo de Estambul? Porque está enfocado. De la especialidad. Porque no es especialista en adultos, es especialista en niños. ¿O porque un médico general no?
El médico general, ¿qué especialidad jurídica y forense tiene? Tendría que llevar una especialidad en medicina forense. En medicina y forense. si ese pediatra lo tiene o ese médico lo tiene. No, pues si lo tiene, Entonces, si lo tiene, sí lo puede realizar. ¿No? Pero si el pediatra no tiene la especialidad o los estudios en forense, en medicina forense Pero puede o haber que legal, sí haya, ¿no? sí hay. De hecho, yo conozco algunos médicos con los que yo hago protocolo de Estambul que sí tienen la especialidad en medicina legal y en medicina forense, y hacemos protocolos de Estambul conjuntamente. Pero sí me ha tocado en otros estados y aquí en Querétaro, que me ha tocado hacerlo con pediatras que no tienen los conocimientos, que el abogado que conoce al pediatra y es amigo, lo pone a hacer un protocolo de Estambul y terminas realmente tú como perito en psicología haciendo el trabajo del médico, porque a la hora que lo pegas o lo conjuntas, te das cuenta que lo que está diciendo el médico no es lo que dice el protocolo de Estambul. Que ni ha leído el protocolo, ni sabe los 9 puntos que se tienen que cumplir, no saben los puntos que se tienen que Entonces sería mejor aquí, lo mejor es de que si no tienen conocimiento que abstenerse, ¿no? Exactamente. Porque a lo mejor podrían tener algún problema más adelante. Claro, y sobre todo porque además va a ser un tema de valoración de prueba ante el juez, pues entonces él va a determinar si realmente los peritos que lo realizaron tenían o no tenían los conocimientos y la base para poder llevarlo a cabo, ¿no? De hecho, desde el momento que tú aceptas ante el juzgado ser perito en protocolo de Estambul, tú tienes que exhibir los documentos que te acrediten que tienes los conocimientos Desde ahí deberían de parar, ¿no? Pero hay muchos médicos que no tienen los documentos y nada más con su cédula profesional. Entonces ese es un tema de jurisdiccional, ¿no? Sí. O sea, al final Pero de ahí cuentas, ya la cuestión es de criterio tal vez del fiscal o del juez que acepta, ¿no? Exacto. O sea, porque ese ya no puede ser problema del médico. Él dice, yo aquí vengo, aquí estoy, y ya si me aceptan, pues ya es... No, pero al final de cuentas la autoridad tiene que fundar y motivar todas sus determinaciones. Entonces, si yo estoy aceptando que un médico que no tiene esta especialidad en medicina forense y no está con conocimientos en protocolo de Estambul, pues entonces sí me puedo meter en un problema. ¿Por qué? Porque estoy admitiendo algo que no está apegado Una usurpación, al estándar. no puede ser, ¿no? No, a lo mejor es desconocimiento a veces, sí, pero yo creo que sí se tendría que establecer como los criterios para poder aceptar un perito, ¿no? En el tema sobre todo porque si estamos viendo que 54 casos fueron en positivo, pues estamos hablando de una estadística alarmante, ¿no? Entonces es un tema que se tiene que tomar con seriedad, yo creo, por parte de los jueces. No, y además de que el médico, en mi experiencia, los que no tienen el conocimiento, me hacen una valoración como si fuera una valoración general. No me hacen una valoración específica con los puntos que dice el dictamen. Por ejemplo, aquí los traigo, los voy a leer. Dentro de la valoración médica tiene que estar la entrevista. Debes de saber qué es lo que va a buscar en la entrevista. No va a buscar cualquier sintomatología. Va a buscar una sintomatología de tortura o de un trato cruel, inhumano o degradante. Tiene que hacer un historial médico para saber si esa sintomatología que nos está refiriendo en el momento el PPL es una sintomatología real de una tortura o de un trato cruel, inhumano o degradante, o es una sintomatología que trae atrás. No es lo mismo que una persona diga que a través de la tortura se le presentó una afectación médica como la diabetes, que puede ser por parte de una tortura o de un trato cruel, inhumano o degradante, a que no veamos que esa diabetes ya tiene 10 o 15 años. Entonces no tenemos que diferenciar esta